gloriosa Santa Isabel, los fieles la glorifican con ramitos de clavel. Tus cafetales floridos se parecen un altar, preparando la cosecha, hay contento en el lugar. Y tus mujeres hermosas, valientes por natural, alegres se oyen cantando cuando están en el cafetal. Cachi, que fue de tus hombres que te dieron a valer, los Lindo y los Miranda, los Guevara y los Cortés. Los Lindos fueron patrones que en Cachi no olvidarán, en Aquiares y Juan Viñas también lo recordarán. Que fue de tus hombres que te dieron a valer, los Lindo y los Miranda, los Guevara y los Cortés. Los Lindos fueron patrones que en Cachi no olvidarán, en Aquiares y Juan Viñas también lo recordarán. Cachi, Cachi. Hola, hola, pero muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente desde el Salón Comunal de Cachi, en su programa Tertulia Cachiseña. Hoy tenemos un tema muy especial que queremos que ustedes participen y nos ayuden a llevarlo a cabo. Pero mientras tanto les comentamos de qué se trata. Ahí tenemos entonces a don Hugo y Miguel Sojo, más conocido aquí en Cachi como Gili. Si es que les damos el pase. Ahí, buenas noches. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches para Miguel. Tertulia Cachiseña es un programa que llega todos los miércoles a través de este medio. Hoy, 19 de julio, a las 6 de la tarde, un poquito más. Bueno, le damos la bienvenida a don Miguel esta noche y bienvenido. Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias, José. Buenas noches a todos en sus hogares. Gracias por permitirnos entrar hasta su casa y no sea por el Facebook de Tertulia Deportiva y a través de Cable Max y Canal 8. Para mí, pues, es un privilegio poderme presentar aquí delante de ustedes. Sí, yo quiero decirles que don Alex Murray, aparte del resumen que yo traigo aquí, uno se lo encontraba en los cafetales en tiempo de cosecha de café y me parece verlo con un pantalón caqui, botas de cuero y no era sombrero, era como un casco, ¿verdad? Entonces se lo encontraba uno en esos callejones y si estaba sapeando naranjas, él se arrimaba incluso para pedirte una naranja. Siempre fue un hombre amable, un hombre de muy buenos sentimientos y un gran patrón. Primero quiero decir que el nombre de don Alex fue Alexander Murray Maynard. Yo creo que a veces lo conocemos por don Alex, ¿verdad, Miguel? Correcto. Pero el nombre de él propiamente fue Alexander Murray Maynard. Nació el 2 de mayo de 1901, ¿verdad? Fue ingeniero electrónico proveniente de Canadá. Él estudió en Toronto, en Canadá, y ahí sacó ¿verdad? Su título. También fue contratado por don Cecilio, al venir a Costa Rica, él fue contratado por don Cecilio Lindo, que era el antiguo dueño, Miguel, de la Hacienda Cachi Limitada. Correcto. Yo por lo menos, yo no lo conocí, yo no sé si usted lo conoció. No, conocí un hijo, Ajá. hermano de doña Zaira. El que tenía ¿cómo se llamaba? Douglas o... No, Cecilio también. Cecilio.
Ok, hubo uno que falleció en un accidente en Orosi, que era el dueño de la NIT o de la Marisa, que fue también de los Murray. Sí, no, de ese no tengo constancia, pero no sé. Por ejemplo, Robin vivió mucho tiempo. Cuando nosotros hacíamos Mall San Pedro, él vivía en un edificio de apartamentos y más de una vez lo vi salir a la azotea con binoculares a ver qué estábamos haciendo nosotros, Ujú. allá por el año 92 al 94. Bueno, entonces don Ali fue contratado por don Cecilio Lindo, antiguo dueño de la Hacienda Cachí Limitada. Eso es muy importante, ese Ajá, dato, que nosotros sepamos que el primer dueño de esta hacienda se llamó Cecilio Lindo, correcto. ¿verdad? Que era el padre de doña Zairita. Ujú, ujú. Muy bien. Y lo contrató para montar una planta eléctrica en el beneficio. Tal vez ahí, Miguel, usted nos puede ayudar un poquito. ¿Dónde está ubicada esa tubería? ¿Cuál fue el esfuerzo? Que tengo mucho, pero lo podemos sintetizar. El proyecto, ¿dónde se inició? ¿De dónde tomaron las aguas? A ver si usted nos ayuda un poquito Bueno, en eso. parte de las aguas fueron tomadas de este río que venía de Juan Agustina, el cual desviaron Ajá. ahí por donde estaba la lechería. Habían hecho un muro de contención y entonces por ahí pasaba el agua y pasaba por esa zanja en el famoso tanque donde aprendimos a nadar muchos, Claro. y esa agua bajaba por aquí hasta este otro tanque que está en mercado, que era el embalse, y ese embalse pues se llegó a llenar. O sea, vino esta agua que venía del río Sordí, vino a alimentar el río Zapote, porque supuestamente el río Zapote no tenía toda el agua necesaria para... No, y le decíamos zapote, pero en realidad se le conoce como el Naranjo desde arriba. Y ese río también fue desviado en Juan Agustín, fue desviado para engrosar el cauce que traía el otro, que es el Tordí. Sí es interesante porque aquí estamos recobrando información. Perdón, ese río Naranjo fue desviado arriba en donde llaman Virginia. Te llaman Virginia y hay una cortina, ¿verdad? Ahí Sí. fue donde fue desviado y pasa aquí por detrás, o sea, llega hasta el tanque, pasaba por detrás de la lechería. Correcto. Incluso aprovechaban de esas aguas también para en la lechería, dentro de la Sí, sí, lechería. para trabajar en la lechería, lavar las ubres y todo eso en un agua limpia. Correcto, y Era luego importante, don José, sí, hicieron allá, aprovechando el agua del río Naranjo, aunque el río Naranjo, sí, hablemos del río Naranjo en Virginia, y entonces venía por esa zona de Virginia, pasaba por Fuentes, Ajá. salía por donde vivían los Macís, al lado de Rivita, que por detrás de la don Hernán Macís, por las señoras lavaban la ropa y muchas cosas ahí en esa parte del agua que pasaba ahí. el río pasaba, o sea, el río ese pasaba por detrás de la casa de Rubén Madrigal y Juan Coto. Sí, Ah, sí, ya en la parte de abajo, sí. el- Tomoya. Pero arriba cruzaba la callecita exactamente ahí por En donde el vive ese puentecito que está más Sí. arribita de la escuela. Exactamente. no sé de Fuentes, ese río que pasaba al lado arriba de las casas de donde vivía don Beto Torres. Exactamente. Y Ahí ahí donde venía vive Mundo y ellos, y por detrás de esas casas ahí venía hasta acá. y llegaba a la lechería y al aserradero, que creo que parte del movimiento del aserradero era con agua de esa, don José, y caía ahí al río y luego retroalimentaba la otra toma Seguía que era la de pasando por, Buenamata, sí, llegaba aquel tanque que estaba al final de entre las Polo Nuevo, esquinas. al final de Polo Nuevo, Hondo Sí. ese tanque. ahí en ese tanque, y luego seguía ahí por detrás de las cajas de Polo Nuevo, Sí, señor, y llegaba ahí detrás del colegio ahora. pasaba por detrás del colegio, pasaba por detrás del negocio este de William y la pista, la No, no. pizzería que hay ahí. Perdón, pasaba por detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia católica. Sí, Sí. Ahí luego venía. al lado de la tapia ahí. Sí, sí. Ujú. Y pasa por detrás de la pizzería y luego por detrás de William. Exactamente, por detrás Y de William, por detrás del chino, Exacto. o un costado del Y chino, caía ahí. a salir al río este de Caños. Era para retroalimentar entonces las aguas del río, nosotros le decimos Zapote, ¿verdad? Que Sí, es este sí. que viene de la naciente Chilamate. Correcto, y ahí seguía, cruzaba la carretera a llegar a un tanque que está ahí, Que por detrás de la que Llosa, llamábamos. o por un mercado, le llaman mercado. Ahora, es importante, José, que yo lo decía la semana pasada, de que los equipos de fútbol cuando venían acá
donde se iban a bañar era ese tanque, Sí. porque era agua muy limpia. Ahí Era agua 100% limpia, porque no habían desfogues de agua, ni cosas raras, ni de servicios sanitarios hacia esa fuente de alimentación del tanque. Bueno, don Hugo, y ya cuando las casas fueron propias de los Sí, sí. trabajadores, yo lo digo, o sea, porque me consta, porque yo chiquillo, para el tiempo que es de café y todo eso, me venía para ir donde mi tía, para ir a coger café. Ustedes vivieron ahí. Y mi tía, o sea, nosotros vivíamos en Huasca, pero yo para las vacaciones de la escuela me venía para donde mi tía. Entonces yo conozco todo eso ahí. Ya cuando las casas eran propias, muchos llegaron a sentar el servicio, o sea, el cruzado, como llamamos Yo era nosotros, Pozo Negro. sobre el río. Sí. Sobre el río. Y Sí. entonces ya se... Ya se contaminó, ¿verdad? Correcto. Ok, retomando entonces, don Alex fue contratado por don Cecilio Lindo, antiguo dueño de Cachí, para montar una planta eléctrica en el beneficio. Ahora sí, Miguel, háblenos un poquito de esa planta y del grupo, de esa tubería, de que ahí está todavía, ¿verdad? Sí, claro, yo por ahí tengo algunas fotos de las, las, las habías publicado vos, creo, en fotovideos de Cachín, donde están esos tubos regados ahí a donde iban a ser instalados. Y pues fueron nuestros abuelos los que participaron, bueno, mi abuelo no vive aquí, los de ustedes, que participaron en poner esos tubos. Para, ¿cómo te digo? Esa planta sí tenía bastante capacidad cuando se hizo, incluso sospecho yo que esa planta fue la primera planta hidroeléctrica de Costa Rica, si no me equivoco, porque Cachí tenía luz eléctrica antes que San José. Pero para eso parece que fue antes que nosotros. Sí. Sí. ¿Y quién sabe de dónde Sí. se iluminarían ellos? Sí. Costa Rica fue construida en Barrio Aranjuez. Sí, en Aranjuez. Después bueno, Paraíso eso no lo tuvo sabía. antes que nosotros, pero Paraíso tuvo en esa época era un bombillito, Miguel, nada más, en Ya. el día, en la noche, nada más. Ujú. Igual que nosotros acá. Bueno, esa planta llegaba ahí a la carretera y creo que, yo no recuerdo bien, pero si bajaba y luego había un paso ahí por sobre la carretera para caer a la planta. No, abajo, tenía una parte abajo que era donde el torrente que traían los tubos lo hacía trabajar. Yo te lo digo porque yo más de una vez estuve con mi papá ahí y lo ponía a trabajar. Esa la ponía a girar y la planta a generar, ¿verdad? Si daba abasto al beneficio y le sobraba, lo que le sobraba de energía, pues se mandaba aquí para los caseríos. No, y lo interesante de ese diseño de ingeniería es que el agua llegaba a la planta y luego salía y caía al río ese que viene de Bolio, que le llamamos nosotros, No, el que viene de Bolio es el río Oros. No, No. ese es el que pasa por donde Pulí. Por eso, a la quebrada. exactamente, ahí ese- caía, el agua que sobraba ya de la Yo- planta, ahí caía. No, yo entiendo que volvía al mismo río que conocemos como Río de la Planta. Ahora, vos estás confundido con un nombre. Ese río que pasa, que viene por Robles desde el Chilamate, bueno, yo siempre lo conocí por Robles. Vos tenés tal vez te se pegó el asunto del Zapote, porque al Naranjo le decíamos el río Zapote en ese tramo donde se junta el río que viene, el Naranjo que viene de Peñablanca con el Sordí. Y ahí para acá habían dos árboles de zapote, uno una margen y otro a otra. Uno de unos largos, así que en la casa grande tienen de esos, y el otro era silvestre, que eran unas frutas así, grandes, pero deliciosas. Sabía que cuando estaban maduros esos zapotes. Nosotros los bajábamos con flecha porque el árbol era muy alto. Bueno, ahora, bueno, ya tenemos. Perdón, Sí. cabe recordar así, nada más para un dato. El primer operador de esa planta fue Fernando Gutiérrez. Fernando Don Gutiérrez. Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez. Sí, él era el mecánico de precisión ahí también. Sí, después pasó a mecánico, sí, y Ujú. después otros operadores ahí, la Guaraya y otros ahí. Lo cierto, José, es que quien diseñó esa planta tenía bien claro cómo la iba a alimentar, ¿verdad? Pienso que el agua era parte del el motor que movía
Yo siento que esa labor la Bueno, cumplió Don Alex. don Alex. Bueno, y volviendo, o sea, el tema central aquí, como dijimos, es don Alex. Sí, Don Alex llegó ahí a construir, o sea, a montar esa planta, como sí, dicen, con el título en la mano, sí, y a dormir ahí en campamentos, sí, como sí. cualquier peón. O Sí, que sea, él vino muy joven. dormía revuelto con los trabajadores de la finca que Sí, vivían por ahí y les dan, habían trabajadores de la finca que tal vez eran de Paraíso, de otros lados, y les dan un campamento para esa gente que tenían sí, de otros lados. Y don Alex dormía ahí como uno más. O sea, sí, sí. Es una persona el muy título de humilde. ingeniero él Si alguien, no lo hacía enaltecerse. Sí, Luego de era un macho bien formado, sí, y bien elegante, y ya y Zairita se fue enamorando de él, ¿verdad? sí, también fue sí. piloto. Quiero decir, por ahí llegamos, don Miguel, ya vamos a llegar ahí. Contrajo matrimonio en el año 1927, él tenía 26 años de edad, con doña Zairita Lindo Quesada, hija de don Cecilio Lindo. Eso es un dato importante que la gente, parece que la madre de Zairita era, tiene que haber sido por lo menos algo costarricense, porque el segundo apellido es Quesada. Sí, yo en algo me confundo porque doña Zaira es una y Zairita es otra. Zairita está Bueno, es viva que todavía. Zairita era hija, ¿verdad? Ahí sí, ¿Verdad? bueno, gracias por ¿Verdad? aclararme, porque Era no lo hija. Y conocía por yo. ejemplo, Sa- Michael y Ajá, Winking ya son nietos, son nietos de don sí Alex, son ¿verdad? nietos. Y hemos Zaira. dicho que Winking, que Michael tiene muchos rasgos De don Alex, de don Alex, de su jovialidad, de su trato, de sus sentimientos, de ser es una persona muy dadivosa, de su humildad, de su porque humildad. Michael no es orgulloso, él te Sí, habla normal como si te conociera, y lo digo por mi propia experiencia, ¿verdad? Que bueno, al final paramos siendo amigos, todos ellos, sí. Cecilia, él, doña Zaira. Seguimos el punto estamos hablando haciendo una breve reseña de la vida de don Alex. Decíamos que él contrajo matrimonio en el año 1927. Él tenía 26 años porque él había nacido en 1901, el 2 de mayo de 1901. Luego, bueno, digamos, todos esos datos, ya el señor se los tiene porque desde ahí yo se los pasé, toda la publicación que tengo ahí en la página, todos se los pasé. Y lo que le interesa es que hablemos qué tal era él como Bueno, patrono, ya vamos a llegar ahí, don como, José. como Ya, dijera, el apoyo al pueblo, cómo se mezclaba con la gente, ya en los vamos a turnos, llegar todo a eso. ese punto, ¿verdad? Porque yo traigo ahí una. Ok, después de su matrimonio le fue heredada la hacienda. Eso es Casi nada, importante, ¿verdad? Eh, Entiendo que ese fue el regalo que le dio regalo de boda. Cecil, el exacto. regalo de matrimonio a él y a doña Zaira, fue la hacienda Cachí. Porque Y, esta hacienda Cachi era como dicen los campesinos, un cerco Sí, sí, para lo que tenía ese señor Sergio Lindo, ¿ah? claro, sí, la hacienda Cachí llegó a componerse de 27.000 hectáreas y venían de todo lo que conocemos, incluyendo la parte que llamamos Pacheco, ¿verdad? la Guaira, La Guaira, ¿verdad? Aproximadamente 27.000 hectáreas, que era la finquilla que le heredó a la hija, y luego don Alex fue el patrón de los cachiceños. Llegó a ser el patrón de la hacienda Cachí Limitada, y ahí es donde yo voy a mencionar unos rasgos de él. Don Alex se graduó de ingeniero civil en la Universidad de Toronto, Canadá. Ahí él realizó sus estudios. Y en la Segunda Guerra Mundial se enroló voluntariamente en el ejército británico. Así que el hombre también era de armas tomar, ¿verdad? fue piloto. Fue un experto piloto, y también conocía mucho de logística, de suministros y de comunicaciones. Y prueba está que para la revolución del 48, muchas de las comunicaciones que habían entre el grupo de Figueres, Ajá, el centro de operaciones estaba en la Casa Grande. correcto. Entonces, por eso yo he querido traer esto, porque es algo que mucha gente no sabe. El centro de comunicaciones estaba ahí, y quién era la persona más adecuada ¿verdad? Naturalmente, don Alex, algo de eso me contó Ujú. un
amigo mío que también era mano derecha de don Pepe, que fue ministro de él en varias ocasiones y también diputado, don Carlos Manuel Vicente Castro. Exacto. Fue un experto en logística, en suministros y en comunicaciones. Entonces esas tres cualidades las tuvo don Alex. Trabajó con la operación ejecutiva al servicio secreto, ayudando a la resistencia francesa. O sea, vea dónde estuvo involucrado. Era una estratega. Y él en esa estrategia o en ese trabajo, don Alex les proporcionaba suministros, vuelos nocturnos y aterrizajes en playas y en lugares que solamente él conocía. Sí, sí. O sea que a don Alex lo hemos conocido un poquito así, digamos, pero Superficialmente. sí, pero en su experiencia, en su conocimiento, en su potencial, don Alex era otra persona. Bueno, después de todo eso regresó a Costa Rica de nuevo formando la compañía Coffee Company. Él fue un exportador de café, ¿verdad? Sí. La compañía Coffee Company que exportaba café, podríamos hablar, Miguel, de todas lo que sucedía con las carretas Por lo general, cargadas acá y pasaban por el Ajá. Reventazón, Ajá. cruzando al otro lado porque no había puente, no había nada. había puente. Entonces ahí hay un famoso cable, el famoso andarivel, que muchos no lo conocieron, que estaba en Reventazón, ¿verdad? Abajo, a la orilla del río. Sí. Entonces ahí cruzaban las carretas, no sé cómo lo hacían, salían ahí al otro lado y subían por calle Vale para descargar allá en el Jazz, creo que era, o en Santiago. Había un vado, Sí, por ahí era donde ellos pasaban, punta de buey y carreta. Primero construyó, acordás del antiguo beneficio, sí, claro. Sí, y en sí. ese beneficio, pues Maravilloso. lo único que no se hacía era la torrefacción, pero ya ahí se tostaba el café, tenía muchas, o sea, había picadoras muy potentes, y entonces el café se echaban aquellos famosos sacos de yute con Sí. una bandera de Costa Rica Sí. pintada. Hay que tomar en cuenta, bueno, que ese beneficio fue una fuente de poder. Muchos hombres y mujeres de aquí de Cachi. No, y Sí. no solo de Cachi, del país mismo. No, interesante, don José, en esto que podemos aportar es que en las épocas de café, digamos, estaba el trabajo, el movimiento del café, las cogidas, el transporte, el proceso ahí, pero después las mujeres trabajaban por turno en la parte de arriba escogiendo el Escogiendo café, el ¿verdad? café, es correcto. Había unas mujeres que entraban, algunas entraban creo que como a las 10 de la noche Ajá. y salían a las 6 de la mañana y había otro grupo que salía a las 6 de la mañana y entraban. O sea, había trabajo para hombres y para mujeres, Para todo el mundo. ¿verdad? Ujú. Y daba gusto, don José, llegar al segundo piso o al tercero, ver el piso de una madera extraordinaria. Te voy a decir, esa madera que se usó en esos pisos, ya no hay. Últimamente, cuando desarmaron esto, yo pude rescatar algunas tablas de ese piso. Déjame ver si recuerdo el nombre de esta madera. Era una madera muy, Sí, ¿cómo era te dijera? calidad de madera, ¿verdad? Sí, pero era muy gomosa. Sí. Entonces, por ser gomosa, la dedicaron a los pisos. Bueno, déjame estar, en algún momento me voy a acordar de esa madera porque era exclusivamente para eso. Bueno, y era muy lindo porque también yo pienso que ya después de todo ese trajín de las carretas allá por calle Vale, por ese camino subiendo hacia el Jazz y descargando para que ese producto, ese café iba a exportación a la zona, al Atlántico. Ajá. No era a Punta Arenas, iba hacia el Atlántico. A Punta Arenas llevaban los Arias, los papás de los Arias y esta Sí. gente, este era los Tinoco. Luego ese problema del cauce del río se remedió cuando se hizo el puente San Casimiro, Ujú, sí, porque claro. entonces ya bajaban por aquí, iban directamente al Jazz y directamente a la línea del ferrocarril. O sea, qué interesante porque hablaba, y yo les decía ahora que entonces él se dedicó de nuevo a formar la compañía Coffee Company y se convirtió en un cafetalero exportador, porque era una hacienda, ¿verdad? Era una hacienda grande. Yo recuerdo, y ustedes deben de hacerlo también, que los sacos decía Café Company, Hacienda Cachi Coffee. Cachi Coffee Company. Sí. Y eran algunos sacos, los que a mí no me gustaban mucho eran los de Cabuya, don José. Se veían de Cabuya. ¿Verdad? Cabuya porque era un saco fuerte.
O sea que para meterlo a dormir a uno ahí, ¿no? No, 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 los mejores eran los de cinta azul, que son los calienticos, ¿verdad? que los otros eran de yute. Que muchos los usamos. Bueno, así en toda esta forma conoció a don José Figueres Ferrer y llegó a ser don Ale su amigo y también su partidario. Claro, Usted recuerda que ya en el 48 todo el mundo aquí era verde. claro. Eran pocos los La mayoría eran pocos ¿verdad? los mariachis, sí. Todo el mundo era verde. Aquí hubieron mucha gente que fue, no solamente porque es que Liberación en sus épocas realmente hizo aportes valiosísimos Sí, para el país, ¿verdad? sí, claro que sí. Sin ver las cosas, sin fanatismos, hubieron aportes valiosísimos para el país. Sí. Yo empecé a acompañar a Liberación Nacional desde que se lanzó don Chico Orlis a la presidencia. Y si nosotros hacemos, vea, Miguel, precisamente me toca hablar un poquito el día de la asamblea. Vea, uno de los problemas que estamos enfrentando en estos países es, mira, todo el mundo le tira balas al presidente, Ah, sí. le tira balas a los diputados, Ajá. le tira filo a los regidores, al presidente de la municipalidad, a los síndicos que no hacen nada por el pueblo. En fin, como que vamos, hemos aprendido cosas, pero debiéramos de decir, no, los partidos políticos, algunos que han estado en el poder, sí han hecho cosas importantes por las comunidades. No, sí, sí se hicieron cosas importantes. Lo que pasa es que llegó un momento en que la sábana blanca empezó a teñirse de negro en algún momento. Sí, Y entonces a partir de ahí empezó a galopar la corrupción en este país sí, claro. y empezaron a mermar las arcas del Estado porque empezaron a robar descaradamente. Entonces, yo siempre recuerdo a mi amigo que peleaba mucho por eso, a José Miguel Corrales Bolaño. Para mí el único político de esas épocas honesto, ¿verdad? Y Honesto, podríamos ¿verdad? mencionar otro muy cerquita, el famoso Cachimbal. Cachimbal, Cachimbal claro fue que una sí. persona tan humilde. Sí, sí. Mira, trabajando yo hace algunos años, cuando por alguna razón yo tuve que prestar un servicio en un negocio, Cachimbal llegaba a entregar el dulce con un picapcito y llegaba como cualquier Sí, sí. humilde campesino, ¿verdad? Y Cachimbal, yo siento que yo a veces he dicho que a las personas hay que darles las flores cuando están vivos, no Claro, cuando se claro. mueren. Que Vea, se mueren. Cachimbal hizo muchas contribuciones a Cachí. Bastante, don. Uno de los que peinamos canas, ya poquitas canas, como decía don José, Cachimbal hizo muchos aportes para acá. Y qué interesante sería que en algún momento le dedicáramos un programa para ver qué políticos, qué aportes hicieron algunos políticos en estos distritos. Ahora, continuando hablando con Nogales, porque como el tiempo va tan rápido, ya nos quedamos Vamos. 20 minutos Vamos un poquito más rápido. para hablar de... ¿Sabías que don Alex y doña Zaira se conocieron jugando tenis? No, no, no. Así. Bueno, yo entendía que como don Alex vino acá soltero y fue contratado por el papá de Zaidita, y yo decía, por lo menos ahí tal vez se conocieron. Y ese- Seguro, era- seguro imagino que lo invitaban ahí. lo invitaban ahí, ¿verdad? Ese era el deporte de ellos dos. Sí. Que eso los unió. Porque, o sea, porque ese deporte, ahora que recuerdo, por ahí Fernando Foto había hecho una historia sobre ese deporte. Ese deporte era extraño aquí en Cachí, nadie lo Sí, conocía. eso es parte del. Y lo jugaban en los patios del beneficio, Ajá. cuando no había café. Interesante, ¿verdad? Ahí ponían O sea la que cancha. en Cachí se practicó ese deporte hace muchísimos Todavía años. recuerdo a don Rodolfo Astúa en el corredor de la casa viendo Sí. los partidos de Sí, tenis. porque don Rodolfo vivía al frente, ¿verdad? Sí, sí, en la parte de atrás del beneficio. Bueno, don Alex colaboró con don Jorge Dengo, fundó el ICE, llegando a ser presidente de la junta directiva. ¿verdad? Primer presidente del ICE. El primer Sí, presidente, sí, sí. entonces, don Alex, el aporte fue fundador con don Jorge, Jorge Manuel Den. Jorge Manuel Den, fundadores del ICE. Don Alex llegó a ser presidente de la junta directiva del ICE. Qué amabilidad de persona, ¿verdad? Yo iba arriba a la finca y a saludarlo y a pedirle ahí un favor, tal vez, bueno, el favor más grande que le pedí, que se lo tengo siempre agradecido, de darme una carta de recomendación para entrar al ICE. Iba yo ya con el 100%. Sí, claro, ya, ya iba. Nada menos que una recomendación firmada por don Alex Murray. Don José, yo quiero contar algo así, nunca lo he mencionado, pero yo creo que estamos para
para darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros por diferentes razones vivimos en Bolio y por algunas situaciones nosotros tuvimos que irnos de Bolio. Nosotros a veces andábamos saliendo por cafetales y por lugares porque no teníamos entrada, sabía que estaban entrando. Y papá trabajando en la finca había hablado con don Trino Miranda. Y don Trino Miranda vino y le dijo, Prieto, yo tengo un lote allá en Peña Blanca, te lo vendo. Y papá le dice, ¿cuánto vale? Y dice, vale 2.500 colones, pero me urge venderlo. Y papá quería salir de ahí donde vivíamos por las razones que fueran. Y un domingo, papá y yo nos fuimos a la casa grande y estaba, me acuerdo, como si fuera hoy, cayendo un aguacero terrible. Papá llegó y tocó el timbre, ya sabemos que don Alex estaba, y papá le contó a don Alex la situación y le dice, yo necesito 2.500 colones para esto, para la compra de esa propiedad. Esa propiedad había sido antes de Lindor Álvarez, y Lindor Álvarez se la había vendido a don Trino. Pues imagínense la situación económica tan difícil que a veces 2.500 colones no podían pagar, ¿verdad? Era un montón de plata. No, es que en esos tiempos, yo te voy a decir algo, yo todavía cuando empecé a ganarme el sueldo, que eran 7 colones por el día, vos ibas con 50 pesos, comprabas el comestible y todavía te quedaba para la cervecita. Quedaba platica, Sí. ¿verdad? Termino diciendo que don Ale lo atendió, salió, lo atendió, pudo haber dicho, mire, dígale a la empleada, dígale que hoy es domingo, que hoy no lo puedo atender, que llegue en día. Pero él salió con su caballerosidad, con su educación y con su buen corazón. Papá ya le contó, le dice, anda mañana lunes y hablas con Raúl. Si Raúl dice que sí, perfecto. Ya papá se fue contento. Y entonces ni le preguntó cómo iba a pagar. ¿Con Raúl o con Alfonso? No, con don Raúl, que era la del... Ah, sí, con Raúl Escalante. Don Raúl Escalante. Sí, claro, ya me acuerdo, don Y Raúl. entonces, papá llegó el lunes y ya don Alex había hablado con él y le dice, Prieto, sí, venía el viernes te damos la plata. Y papá con esa plática se fue, claro, y le canceló al hombre y nos fuimos al lote. Don Lindor había sembrado caña y estábamos pasando una situación, una crisis muy difícil ahí. Eso fue como en el 52. Y cortamos la caña y en una yeguita con árguinas la bajamos y aquí en el mismo trapiche de la finca, don José. Donde trabajaba don Evelio. Y don Evelio molieron y papá con esa molida le salieron 150 tavos. Y se vendía a 130 el atado. Claro. Bueno, termino diciendo que esa es parte de la historia de don Alex. Fue un excelente patrón, pagando los salarios justos. Esa es una de las cosas que queríamos mencionar. Una persona tan justa, pagaba los salarios justos y siempre estaba atento a las necesidades del pueblo. Es correcto. Tuvimos aquí nosotros al doctor Cortés Martín, que podrías hablar. Mira. Y un enfermero, o sea, bueno. Como Marcos Alfaro. Sí, tal vez no profesional, empírico. Pero Marcos curaba y te inyectaba. Pero sí tenía conocimientos de Marcos. Marcos te curaba y te inyectaba. Marquitos, Marquitos, ya te voy a atender, decía Marquitos. Y le decíamos Marquitos cariño, porque era grandote, ¿verdad? Recuerdo con la camisa de cuadros con rojo. Con Jim, señor. Don Pilo es familia de ellos, claro. Yo quisiera, aparte de esto que estamos mencionando, no perder el hilo, el doctor Martín venía los domingos. Y ahí donde vive esta gente todavía, ¿verdad? Donde eran las oficinas, al lado izquierdo, ahí estaba el consultorio que Marcos usaba y era que el doctor Martín venía en un jeep de Cartago. Yo varias veces llegué a ir, mi mamá me llevó para atendieran a uno del problema de las lombrices o las anemias que uno padecía en esa época. Había de todo. Porque también hubo un gran roce humano con los empleados, ya lo habíamos dicho. O sea, no era el tipo, digamos, no, él se metía, hasta comía y se sentaba con los empleados. La humildad de don Alex fue proverbial. Yo no he visto un ser más humilde que don Alex. Vea, cuando yo venía de Nebraska aquí, saludarlo. Y servicial. Porque después de que él me dio la carta de recomendación de inglés, yo de vez en cuando venía a agradecerle. Sí, claro, ya era una carta. Y siempre me preguntaba por la gente de Nebraska, la gente humilde de Nebraska. Me preguntaba por la finada de Lina Chávez. Me preguntaba por el finado Víctor Mora.
Los por el finado Mondragón. Agustín Fonseca. Agustín Fonseca, no sé si ustedes lo conocieron, ese señor que nunca usó un par de zapatos, Sí, anda descalzo. nunca. Pero ese Sí. señor venía a la misa los domingos aquí a Cachí, ¿verdad? Que no es cuando había cuando él venía a la misa aquí a Cachí y después de la misa se iba a saludarlo arriba en la oficina. Y después don Alex se lo llevaba a almorzar a la casa. Ya que un señor descalzo, humilde, ¿verdad? Sí, Don claro. Alex se lo llevaba a almorzar a la casa y ahí le metía sus peinados para atrás, ¿verdad? Y ahí salía ese hombre cruzando la calle y pura. Salía alegrísimo, chepaba esa puestita que salía justo a la tranca. Después había que ver, por ejemplo, otra cosa que sobresale, la ayuda de don Alex para las fiestas patronales. Ujú. A pesar, fue un gran colaborador de la Iglesia Católica, aunque él no era católico, él era anglicano. Sí, sí. Y colaboraba, bueno, hay muchos que dicen que donó el terreno para la iglesia, pero eso no es así, el terreno para la No. iglesia lo donó el dueño de la finca antes de ser Lindo, Sí. Charles Wall. Igual que el terreno de donde está el Seguro Social hoy, ¿verdad? Es Donde correcto. está seguro, sí, Sí. creo que ya fue parte de ustedes y Sí. la escuela también, donde está la plaza. Sí, Las fiestas patronales, él mandaba la leña para la Sí, sí, cocina, chapulines de leña para la cocina, Y que por las con los casas mismos también. piones, los mismos yo me llevaba una vez fui a la comprar leña y leña la por ahí. mandaban y venía y la dejaban. Con los mismos piones, ustedes se acuerdan que antes todos esos cafetales tenían banano, Sí, y entonces mandaba a cortar la hoja de banano para los tamales. sí, sí, Ah. claro. Y a decorar Para la tarreta con racimos y con cosas. el día viernes de la fiesta, pagaba y daba una cartulina extra, Sí. un sueldo extra para la fiesta, para que la gente estuviera Sí, para sí. gastar en la fiesta. Era otro aguinaldo Sí. intermedio. Y se cerraba, perdón, se cerraba después de la fiesta con un baile allá en el beneficio, en un salón de esos del beneficio, con un baile con las mejores orquestas de Costa Rica. Te voy a contar. Tino Rubín Barahona, Ajá. y algo, y bueno, de esa época. La Costa Rica y las orquestas extranjeras, la Marioal, los Churucambos, mucha gente. Yo recuerdo que yo estaba carajillo cuando empezaron esos bailes ahí, a mí me llevaban y me tiraban sobre una fila de sacos, ahí me sentaban a ver el baile y bueno, ahí veía yo a mi tía Rosa y a mi mamá, esas ahí un orquestas, montón de gente bailando. y esas orquestas eran pagadas por don Alex, pero es que, pues, que lo que se cobraba de entrada era completamente libre para Y ellos. era libre, Después, el suegro de don Alex, entonces, era socio de la cervecería Costa Rica. hasta la fecha. Y entonces, por ese lado, traían todas las cervezas, estañones, Cerveza cruda. barriles de cerveza y ya cruda y no sé cómo se Y llama, la normal, cocinada, sí. normal. Y ahí la gente tomaba y tomaba, Claro, a gusto. sí, sin Sí. pagar. Y a los chiquillos que estábamos ahí arriba, no recuerdo bien quién, no sé si era un señor Beto de sombrero, un señor que tenía la boca así un poquito gruesa, muy alto, delgado, pasaba repartiendo unos maní a los chiquillos para que nos entretuviéramos. Muy bien. Yo quiero nada más decir que la quiebra de la finca fue en 1963, ¿verdad? Eso fue un golpe muy Y duro para Cachí. inicialmente los experimentos que la finca empezó a hacer con la famosa estica, donde empezaron a cortar la sombra de coró, de guava, los palos de guava que habían, que yo recuerdo que en tiempo después de la cogida de café, o antes de la cogida, estaban escumbrando, ¿verdad? Y ahí en Robles, Carlos Granados, que era un escumbrador de la finca, de esos que, cuando murió don Carlos, de esos que antes cogían un palo y pasaban de pie y cruzaban al otro. Don Carlos cayó ahí en Robles y ahí se mató él. en la parte de la casa. Sí, muy cerquita de la casa de él, ahí se mató. Bueno, era en los tiempos cuando se andaba escumbrando, arreglando los cafetales, algunos espuntando leña, otros llevándose la leñita para la casa. Don Carlos fue que le dio un lapsus, porque, bueno, él estaba arriba, o tal vez no fue que le dio un lapsus. El caso es que corta una rama arriba, y esa rama viene y golpea la otra, y la otra se esgaja y se lleva la rama donde él estaba parado. Sí, Y entonces, lamentablemente, donde él cayó, en esa quebrada, en la que estábamos hablando, ahí por donde el finado Pulí, sí, o donde el finado Pedro Solano, que esa casa era de él,
donde cayó pegó en un pico de piedra que fue el que le dañó la cabeza y no hubo manera de poderlo ayudar. Termino diciendo que las viviendas, después de la quiebra, don Alex, no fue una persona que se hizo, como dicen, el disimulado, sino que la tierrita donde estaban las casas y las casitas se las dio a la gente en pago de prestaciones. Algunos recibieron un poquito, pero quedaron con su casita y con su lotecito. Algunos, después de que ya vinieron los proyectos de vivienda, pues lograron hacer su casita, pero las casas de Pueblo Nuevo, las casas de Calle Bosa, muchas de las viviendas, ¿verdad? Aquí mismo cerca, don Ale le pagó a la gente con, con eso, y algunos que les debía café, no sé de qué forma, pero yo sé que sí, él les canceló, don Siempre José. canceló Sí, eso, sí, no claro, quedó él debiendo canceló nunca nada. todo. Mira, No, los pasó de empleados, más. los empleados que tenían más años de trabajar con él, como les tocaba un poco más, digamos, de prestaciones, Sí, les dio un lotecito más grande. Te sí. digo, mi hermana María Cascante trabajó mucho con ellos de cocinera en Alajuela. Y entonces, cuando se dio toda esa situación, llamó a María y vos ves que, bueno, tuvo acceso a dos lotes. Ese es el lote de la casa, uno donde está ahorita Florita y el otro donde está Dalia. Bueno, fue un tiempo muy lindo con la administración de los lindos. Hoy han cambiado las cosas y lógicamente todo en la vida tiene que cambiar. Oiga, Pero lo único que no podemos nosotros olvidar es la calidad de persona que fueron los lindos. correcto. A eso iba yo. Esta finca de Cachí era como propia, los cachiceños. Sí. Andaba por cualquier callejón Sí. de la finca, Nadie te tiene decía nada. acá un saco de naranjas y se lo traía para Sí. la casa. Más bien se gustaba la gente, don José. La leña, todo para la casa. Sí, Es más, me acuerdo, ahora que puedan un cafetal y ahí se pudre la leña. Sí, nadie se correcto, queda. porque ya Antes estaban podando los trabajadores. uno iba aquí Detrás iban. yo era uno de los que iba atrás alistando carguetes de leña para mi casa y para doña Rosa Barbosa. Yo iba atrás ahí. Digamos, y llegaban y acomodaban a la orilla del callejón, allá hacían la esquiva. Sí, Pues la misma finca, la misma hacienda, sí. les facilitaba el transporte con Eso, chapulines, ya en Chapulín, esa leña a la casa sin cobrarles nada. sí, ¿verdad? sí, sí. Don José, muy interesante es que algunos, además de que les dio el lotecito, la finca tenía bestias, que eran las bestias que usaban los habaneros, ¿verdad? Oye, Y algunos de estos, don Ale les pagó con darles una bestiecita. Puedo animalitos, mencionar a dos personas, a don Jesús Madrid, ajá. que ya partió, y a Juancito, que vivía muy largo, vivían en Peña Blanca, pero ellos con una bestiecita daban su comestiblito y a veces hasta se montaban y servía de medio de transporte. Oiga, y después tuvieron también el final Piculín Sí. y Vin Miranda. Don Inocencio, sí. Correcto. Otro dato que vi yo ahí, muy bonito, es que él trajo un plan que llamaban Plan Martín, San Martín. que era de ahorro, un plan de Sí. ahorro. Los trabajadores iban Sí, ahorrando y ganaban intereses. sí. ¿Ya? Sí, y a final de año le tenían tamaña platica ahí los trabajadores. Pues, ahora que usted menciona eso de que cuando dieron la primera vez que la finca acá dio aguinaldos, hubo un señor, yo no preciso, me lo mencionaba, hubo un señor que cuando fueron a recoger el aguinaldo dijo, eso yo no lo recojo porque eso yo no me lo he ganado. Y lo tuvieron ahí en la oficina no sé por cuánto tiempo hasta que Imagínate. alguien llegó a recogerlo. Pero dígame la calidad de personas que era. Decir, eso no me lo llevo, no lo recojo porque eso yo no me lo he ganado. Pero era una ley que había salido, ¿verdad? Del octavo, ¿cómo le llamaban? El 13º mes, Ajá. ¿verdad? Se llama, Otro asunto que me di cuenta yo un día de estos en la historia, la construcción del comisariato. Sí, Ya habían en todo el distrito hay unos 5 negocios, pequeñas pulperías, ¿verdad? ¿No? Y entonces la idea de crear el comisariato era para regular precios, claro. para que los pulperos no se fueran a aprovechar cobrando más, Los mismos empleados también de la finca le compraran a la finca. ¿sí? Para que compraran. Y era algo muy bonito también porque en tiempo de cogida de café, usted iba a comprar con los boletos.
Don José, vale la pena eso que usted está mencionando, vea. ¿Cuáles eran los negocios que estaban? Estaban los Kikut, Ajá. los Kikut que estaban allá donde vive ahora este muchacho, uno de Sí, los sí, sí, ahí muchachos. por donde Estaban los Guzmán, que era el comisariato de Mario Guzmán, Ajá. y estaba el famoso Cachirulo, ¿verdad? Efraín, que era aquí donde estaba la carnicería y la panadería de los Burke. Había esos negocios para mencionar algunos, y don Jorge Obando, que estaba aquí arriba. Oiga, pero eso La cafetería era de un Beto Bando, se llamaba, creo, el señor Moreno. Perdón, esos negocios que estaban abajo, la panadería, la carnicería, el comisariato, eso que fue el Manolo Pereira, esos también fueron locales de la finca, donde la finca trajo a los burques a hacer pan, y trajo ahí a la carnicería. No sé si el primero fue ese señor Obando, Sí, don Antonio Bando, ya como se Sí. llamaba. Antonio Obando, y todo tiene que ser regulado, No se vio gasolinera. Pues, Una sí, gasolinera sí, es ahí cierto, también. en el beneficio de una Pero más que nada era para uso de la finca. Sí, para- Eran cosas de la finca, pero Claro, no de eran la finca. particulares. Recuerden que el que la atendía era el finado Joaquín Moya. Entonces, Entonces, permítame y termino con esto, y yo sé que ustedes saben esto. A las 10 de la mañana sonaba la sirena. Estaba la famosa sirena Cierto. que la finca tenía. Entonces, a las 6 de la mañana sonaba la sirena. Ajá. A ver si me ayudan. A las 10 de la mañana sonaba la sirena. No sé si A las 5. a las 5 de la tarde sonaba la sirena. Ujú, Y cuando había una emergencia, la sirena sonaba. claro. Entonces vean qué bonito. Y yo no sé qué se hizo esa sirena, si se la robaron o alguien la recogió. ¿Quién sabe? Pero qué bueno que en algún momento, en alguna organización, nosotros pudiéramos ubicar una sirena en algún punto de Cachí para recordar. Para dar la alguien en- para dar más general. alguien diga, "Tienes que poner una sirena en Cachí". como aquí en el techo del salón, o la posibilidad con la iglesia de arriba, en la iglesia que está en alto, Es mejor en la iglesia y que esté accesible para el que quiera dar la alarma, vaya ahí, Claro. apriete el botón. La sirena, en el beneficio. Acá en el beneficio lo escucharon. la sirena, incluso los que saben de eso, un sonido, dos sonidos o un sonido largo, Ajá. ya sabíamos qué era lo que significaba, pero 6 de la mañana, 10 de la mañana, porque era cuando almorzaban los días. Ajá, entonces abajo A las 10 de la mañana. Y 5 o 6 de la tarde. Sí. Miguel, 5 de la tarde. bueno, ¿cómo se le va a olvidar a nosotros ya, los que Sí. estamos para irnos? ¿Cómo se nos va a olvidar eso? Más bien era sí, Francisco. a las 10 porque salían a la 1 algunos y los paleros salían a las 12. Sí, Yo claro. algún tiempo palié, porque había gente famosísima paleando. Sí. Qué buenísima, yo puedo nombrar algunos. Dice Mario Enrique Vargas, hablando de finado Agustín Fonseca, patas peladas, como decimos nosotros, el Ujú. señora que era descalzo, que nunca usó un par de zapatos. Y dice don Agustín Fonseca, se me hizo. Sí, don Agustín Fonseca, que Dios goce, es mi suegro, una persona muy humilde y una excelente persona. Así es, yo lo conocí. Fue vecino, nosotros fuimos vecinos de él ahí en Nebraska. Saludos para todos esos Fonseca, son buenos amigos, en especial para don Rolando, que hace tiempo no lo veo. Oiga, aquí tenemos un saludo muy importante. Dice Cristian Berrocal Rojas. Saludos, les manda Aura Chinchilla. ¿Cómo me gustaría a mí que Aura Chinchilla nos acompañara en un programa? Claro. Sería bueno, Para que nos hable de esa familia muy claro. tanto tiempo. Claro. Bueno, ahí se quiere. Imagínense lo que ella sabe, de lo bueno que sabe de esa familia, ¿verdad? Voy a contarte algo. A mí y a una hermana mía, Aura Chinchilla nos salvó de un desastre. Yo siempre le vivo agradecido ahorita por eso, porque cuando papá se fue de aquí, mi hermana Francisca tenía 4 años apenas. Y entonces resulta que se fueron y un día de tanto yo no sabía que voy viendo una macha ahí sentada, aquel pollo que había debajo de aquel árbol de llama el bosque. Había un pollo ahí. Y empiezo a conversar yo con esa macha y hey, la sangre atrae, ¿verdad? Y últimamente ya estábamos como enamorándonos y en el momento que nos íbamos a dar un beso apareció Aura. ¿Y ustedes qué les pasa? Ustedes dos son hermanos. Fíjate, desde ahí uno trata de que los hijos de uno puedan conocer los hijos que uno tiene por conozcan a fuera. familiares, Porque ¿verdad? yo tengo 3. Sí. Ahora, si nos está escuchando, ahora nos está viendo,
Que vive Piénselo bien, qué bonito. O sea, a mí me recomendó una nieta de don Alex, ahorita no recuerdo el nombre, y ella es una fiel seguidora del programa, señora Bajita, hija de una no sé si doña Margot o de la otra, Taira. Sí, pero me dijo, si quieren bastante historia, dice, de la casa grande y todo eso, dice, hablen con Aura. con Aura. Y con Y entonces, zurdo. qué interesante, o sea, poder estar a zurdo Y con también, zurdo, sí, claro. porque de zurdo yo estaba por invitarlo también, porque para recordar aquellos tiempos cuando era el conserje de la escuela, Sí. Sí, claro, cuántos años, claro. creo, cuántos tiene, yo creo que ya zurdo tiene más años de pensionado Que que los que cualquiera aquí de trabajó, nosotros, que los que trabajó, o sea, más años de pensionado que los que trabajó. ¿Ah? gracias a Dios en esos tiempos el Ministerio de Educación podía pensionar gente a los 40 años. Y Zurdo se pensionó creo que a los 40 años. De muchos años de conserje allí, y cumplió las cuotas y se tenía que pensionar. Era lo lógico, ¿no? No, y qué interesante lo de don José de Aura, porque primero estuvo su mamá, ¿verdad? Que trabajó ahí, Doña Elena, y hizo un gran trabajo y al final, cuando ya doña Elena faltó, la hija le dio continuidad hasta que ya ella se pensionó. O sea, Ella hizo el tío y ahí sí, está pensionado. siempre tan leal y tan amable. Y es que lleva la sangre de los chinchillas. Ella es prima hermana de mis hermanos. Entonces, bueno, de doña Aura, su hija, allá vecina de nosotros en Bolio, por cierto, cumplió años en un día de estos, feliz cumpleaños ahí para la vecina. Ahí nos pueden contactar ahí con el teléfono para programar un, un programita. Y era así bonito como o él lo iba a hacer ahí donde la hija, porque es muy bonito ahí, la casa, La, todo la, muy, la, muy la, elegante, de Machucoto, ¿a dónde? ahí en Bolio. Ajá. Pero el problema ahí, la señal Sí, sí, de sí. internet muy mala. Yo Entonces, recuerdo que Max en algún momento pensaba poner esas antenas parabólicas allá arriba, pero ya al final no sé en qué paró. sí, bueno, entonces, de ya nos llevamos tamaño poco, hora y media de programa. No sé Eh, si yo no va a pasar todo, voy a decirle que si no tiene tiempo, pasarlo todo mañana, porque el programa que él hizo ayer lo retransmite mañana. Sí. Entonces, de que nos deje todo el programa para el viernes, no, para que no quede cortado. ¿No? Sí. Ahora mañana hablo con él ahora o más mañana para de manera que lo pueda ver la gente todo. Bueno, ahí, don Hugo, muchísimas gracias entonces por un día más venir a acompañarnos y a seguir con este programa. Don José, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, para nuestros amigos que esta noche nos siguieron, eh, esperamos que hayan pasado un tiempito bonito recordando. Dice que recordar es vivir y lo único que nos mueve es precisamente contar esas historias que no se van a volver a repetir. Estamos viviendo en una sociedad muy convulsa, muy difícil, pero los que tenemos la oportunidad de contar y vivimos eso, qué lindo seguirlo recordando y transmitírselo a estas generaciones que nos conocen mejor. Así que muy buenas noches. Un saludo para los muchachos que ingresaron al colegio, las escuelas este día lunes y que las personas, los padres de familia, pues sigan luchando para que sus hijos algún día lleguen a hacer algo en la vida a través de sus estudios, ¿no? Miguel. sí, bueno, quisiera cerrar con un comentario que Algo creo breve, que porque ya no deja estamos de ser, sobre el tiempo. sí, que no creo que no deja de ser importante. Eh, yo tuve una infancia muy feliz gracias a la manera en que don Alex tenía esta finca. Lo podemos dejar para hacer el comentario con calma, mejor para otra oportunidad, pero sí quiero decirles que la infancia mía fue muy feliz gracias a la manera en que don Alex manejó este pueblo. Y algo más que tenía yo que decir a otra cosa. No es que no respete la nomenclatura, es la forma en la que ponen los nombres a determinadas obras comunales. Y yo soy de los abanderados de que el colegio de Cachí debe llevar el nombre de don Alex Murray. Un día vamos a hacer el programa especialmente de eso, porque la gente comente. Bien, por lo demás, muchas gracias a todos por escucharnos y permitirnos estar en su casa. Y para nosotros ha sido un honor que nos hayan permitido estar con ustedes. Un saludo para todos y un abrazo para todos, especialmente para mis amigos
como Alex Granado, como don Francisco allá en Pérez Celedón y tantos Moisés, tantos otros que nos han saludado. A todos los amamos, lo que pasa es que son tantos que a veces la retentiva de uno no le da para sostenerlo. Principalmente a las damas y a doña Daisy, que siempre es la primera que se reporta. Al amigo de Sarapiquí, que tiene la bondad y la Sí, gentileza de reportarnos, un saludo y deseamos que siga reportándose. Claro, claro. Qué interesante ir un día a uno de esos Claro, corredores, a hacer un programa de a mí me fútbol. encanta Sarapiquí, sobre todo ahí yendo de cuatro esquinas para abajo, toda esa zona me encanta. Este amigo Víctor me ha invitado mucho. Mira, lo que pasa es que yo para climas calientes, por problemas de piel, Sí, hay muchos lugares, sabes que un lugar bonito para visitar sería la finca de don Edwin Quiroz, allá en Siquirres. Tiene un cafetal bastante muy bien trabajado. Ir a poder saludar a doña Nena, que todavía está viva, eso es increíble. Desde la funeraria en Siquirres podemos hacer la transmisión, Podría ser también, ¿verdad? o Ahí en puro centro. que yo no sé la casa de ellos exactamente si se prestará. No, ellos viven cerca donde están las capillas de velación. No sé Ya. dónde ellos viven. Bueno, qué bueno. La otra es que podríamos ir a visitar a mi amigo don Francisco Marín, a doña Carmen y a María del Mar. pero No sé cuál es. ¿Cómo es que hay que ir complicado para hacer carne? Sí, ellos siembran, bueno, muchas frutas, siempre han sembrado. Antes tenían otra propiedad por ahí y mira, es una belleza. Es que ellos trabajan, son un equipo para lavar la tierra y producir increíbles. Ahora me enteré que estaban haciendo una plantación de aguacates. Eso hay que darle su tiempo también. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos de hoy en noche, si Dios nos permite, en otro programa. Esperamos que interesante, como de hoy. Tenemos muchos temas y muchos invitados pendientes de invitar. Entonces, pues ahí continuamos. Buenas noches, bendiciones. Que tengan una feliz noche y un dulce sueño. Así es. Que tengan una feliz noche y un maravilloso despertar. Cachi es tu patroncita, milagrosa Santa Isabel, los fieles la glorifican con ramitos de clavel. Tus cafetales floridos se parecen un altar, preparando la cosecha, hay contento en el lugar. Y tus mujeres hermosas, valientes por natural, alegres y bien cantando cuando están en el cafetal. Cachi, que fue de tus hombres que te dieron a valer, los lindos y los Miranda, los Guevara y los Cortés. Los lindos fueron patrones que en Cachi no olvidarán, en Aquiles y Juan Viñas también lo recordarán. Que fue de tus hombres que te dieron a valer, los lindos y los Miranda, los Guevara y los Cortés. Los lindos fueron patrones que en Cachi no olvidarán, en Aquiles y Juan Viñas también lo recordarán.